testimonio nació en Ruanda. El padre Gaetán estaba en el seminario cuando estalló el genocidio. En 5 meses murieron casi 1 millón de personas. Y para salvar su vida se vio obligado a huir de su propio país en una travesía que le llevó a pasar todo tipo de padecimientos hasta llegar a República Centroafricana, donde el prelado español Juan José Aguirre le acogió y donde pudo continuar con sus estudios en el seminario de la capital, Bangui. En el año 2003 se ordena sacerdote y actualmente estudia un doctorado aquí en España. La elección de consagrar su vida a Cristo en un país completamente destruido, ocupado por grupos armados que saquean, matan y siembran el terror allí donde pasan, ha aumentado su deseo de sembrar la esperanza de que Jesús está con ellos y que en medio de tanto sufrimiento se puede dar testimonio de amor, de reconciliación, de acogida, incluso a aquellos que le persiguen. Y voy a contar una pequeña anécdota del padre Gaetán, solo una cosa porque me llamó la atención. Dijo, bueno, en el verano del 2012 Dios le hizo un regalo con el que soñaba además desde hacía mucho tiempo. Y era reencontrarse con su madre y sus hermanos tras 18 años sin verse. Bueno, a mí la verdad, ¿no? Como madre, pues me impresionó muchísimo. Muchas gracias, padre Gaetán. Muchas gracias. Yo siempre digo que soy especialista de las guerras, no por combatir, sino por sobrevivir de ellas. Pues como ha contado Ariadna, yo era un joven muy ilusionado, seminarista ya, pensando ir adelante y ser sacerdote en mi país, Ruanda, cuando estalló el genocidio en 1994. Todo se cortó, todo se paralizó, tuve que salir. Voy a resumir muy rápidamente porque tenemos poco tiempo. Salí y me encontré en los campamentos de refugiados en el Congo, que se llaman Zaire. No podéis imaginar lo que significa eso. Éramos casi 1 millón de personas en un campamento donde no hay ni agua, ni comida, ni casa, ni jabón, ni nada, ni medicamentos, absolutamente nada. Allí murieron miles y miles de personas. Para sobrevivir tuve que transformarme en un dentista, que yo nunca había estudiado medicina. Hice de dentista, hice de nutricionista, hice de intérprete, de todo para sobrevivir. Pero luego decía, ¿y cómo voy a ser yo sacerdote? Porque creía que tenía vocación y algo me decía, vas a ser sacerdote. Pues yo creo que fue una idea que vino de lo alto. Tuve una intuición que me decía, aquí no hay vida, esto acabará mal, sal de esta tierra. Aquello que entendió probablemente Abraham, sal de esta tierra. Y yo, sin pensarlo 2 veces, decidí salir de los campamentos de refugiados solo para cruzar todo Zaire. Para que tengáis una idea, Zaire es como 4 veces y medio España. Es como medio, casi Centro Europa entera. Y tuve que pasar por todos los problemas posibles. Los medios de transporte casi todos los utilicé, la bicicleta, la moto, andando, piraguas, avión, todo. Me pusieron en las cárceles porque no tenía papeles, me llamaron espía y llegué a la República Centroafricana. Allí, como no tenía documentos, me detuvieron y me hicieron cruzar otra vez, devolución en caliente, eso. Me devolvieron a Congo. Casi iba a volverme loco. Pero allí en Congo, cerca de la frontera, un obispo me acogió, estuvo hablando conmigo, yo le conté toda mi historia y me tocó sobre los hombros y me dijo, hijo mío, Dios te ha enviado aquí para que yo te ayudara.
Aquello me alivió y casi me quitó de encima todo el peso de toda la carga que llevaba durante meses en la selva casi sin comer. Estaba esquelético. En toda esa travesía, siempre cuando me encontraba en momentos en el que mis fuerzas humanas no podían ya nada, hacía una oración muy corta, decía: Señor, ahora te toca a ti, y punto. Y Dios intervenía siempre, con milagros. No voy a contar milagros aquí, pero milagros de verdad. Hasta llegar a subir en un avión sin documentos y salir del avión sin documentos, entrar en los aeropuertos y salir sin documentos, solamente porque decía: Señor, ahora te toca a ti. Pues estuve en Congo del Norte cuando me alcanzó otra guerra, la segunda. Pues tuve que cruzar otra vez la frontera de la República Centroafricana disfrazado de congoleño. Tuve que fabricar documentos, fabricar la ropa, hablando la lengua de allí. Crucé esta vez no como ruandés, sino como congoleño. Llegué a Bangasú, allí me acogió un obispo español, Juan José Aguirre, y allí tenía yo siempre la idea: vas a ser sacerdote, y lo serás. Pues me envió al seminario, luego me envió a España. En 2003 me ordenaron de diácono y la gente me decía: pero ¿y ahora qué? ¿Vas a volver a la República Centroafricana? Y allí acababan de hacer un golpe de Estado, todo el país lleno de bandas armadas, y la gente decía: aquí también puedes hacer la misión. Y yo, dando un poquito una vuelta hacia atrás, llegué a una convicción muy profunda. Si Dios me ha hecho pasar o ha aceptado que yo pasara por esos momentos duros y difíciles, era para algo. Era para que yo fuera un sacerdote que conoce la vida que la mayoría de los sacerdotes no conocen. Por tanto, tiene una misión para mí en África, no aquí. Pues decidí volver a la República Centroafricana. Allí me ordenaron de sacerdote y me enviaron como párroco en una parroquia que tenía tamaño como de Bélgica, un pequeño país, sin carretera, sin absolutamente nada. Oye, a ver si no, todavía no he empezado, Pero con la idea de que si Dios me ha hecho sobrevivir de todo esto, la idea es que yo vaya a poner en marcha la buena noticia, pero de manera diferente. Y de verdad la idea que tenía de sacerdocio cuando estaba en Ruanda había cambiado completamente. Y allí estuve trabajando, no voy a contar todas las aventuras, pero es que vivía en una zona llena de bandas armadas. Para que tengáis una idea, había puesto una escalera al lado de mi cama que llevaba al falso techo con un agujero, y había localizado una ventana siempre abierta por ahí muy lejos que comunicaba con el falso techo, de tal manera que si llegaban los rebeldes, yo iba a subir sobre las escaleras, escalera normal de madera, y ir a desaparecer por esa ventana y desaparecer en la selva. Pues nunca llegaron a la parroquia cuando yo estuve. Pero, por ejemplo, os puedo decir que algún día, como toda la parroquia estaba llena de bandas armadas, pues me dijeron que mi comunidad cristiana, que estaba a 100 kilómetros, habían preparado a jóvenes para el bautismo. Pero para llegar allí tenía que cruzar las zonas ocupadas por bandas armadas, por rebeldes, que además eran muy violentos. Y yo dije: en todo caso, estos jóvenes se han preparado, tienen que recibir el bautismo. Cogí mi moto, pasé por la selva, y siempre cuando cruzaba a alguien: oye, ¿tú sabes dónde están esos grupos? Me decían: están allí delante. Y yo, parece que o se alejaban de mi camino o no estaban. Llegué yo a la comunidad cristiana,
estuve dando la catequesis todo el día y por la tarde me fui a dormir en las cabañas de allí, que son cabañas de verdad, no son casas, son cabañas. De vez en cuando las hormigas me atacaban en la noche, miles de hormigas me encontraban en la cama. Y tenía que salir corriendo porque si vienen miles, entran por todos los agujeros, es imposible eso. Y cuando ya estaba durmiendo, el dueño de la casa tocó a la puerta y me dijo: padre, que están en el pueblo los rebeldes, tenemos que salir. Pues yo salí casi desnudo con el dueño de la casa, pasamos detrás de la casa, pasamos por el pueblo detrás, desaparecemos en la selva y estuvimos caminando durante 5 kilómetros para ir a parar en los huertos de la gente. Pasamos todo el día, toda la noche, escuchando disparos. ¿Qué ha pasado con mis chicos que van a recibir el bautismo mañana? Y yo allí en la selva, a ver qué pasa. Pues el día siguiente volvimos al pueblo, los rebeldes ya se habían ido, pude continuar mi catequesis y dar el bautismo a los chicos, pero el problema es que la noticia llegó a la parroquia a 100 kilómetros por rumores de que el párroco ha sido raptado por los rebeldes. Y aquello llegó al obispado, y del obispado a la presidencia de la nación. Los teléfonos por aquí, por allá, y yo en la selva, dando mi catequesis, no tenía ni teléfono, ni internet, ni nada, tranquilamente, 2, 3 días, 4 días, el obispo muy asustado, muy desesperado, mi cura está en manos de rebeldes, volví a la parroquia tranquilamente, y la gente, pero ¿de dónde vienes? Pues, de la pastoral, no ha habido nada. ¿Por qué? Yo llegué a la conclusión de que cuando tienes una fe fuerte, la fe desplaza las montañas. Y luego ya estalló el tema de los Seleka y los Antibaraka. Los Seleka es un grupo de musulmanes que quieren ocupar la República Centroafricana, que son una minoría, pero tienen armas. Y los Antibaraka son todos los que no son musulmanes, que se han armado para luchar contra los musulmanes, y son más sanguinarios todavía que los musulmanes. Lo que pasa es que la prensa dice que son cristianos, pero no son cristianos, son paganos. Lo que pasa es que allí encuentras a católicos, protestantes, animistas, de todo, y tienen prácticas muy paganas y además pues son muy sanguinarios. Les os voy a dar algunas anécdotas de cómo la iglesia supo posicionarse en ese conflicto y los pastores de la iglesia exponiendo su vida de verdad. Empezando por el arzobispo de Bani, que es un centroafricano joven, que yo preparé su ordenación de sacerdote, joven. Pues ese señor se llama Nzapara Inga, creó una plataforma con un pastor protestante y un imán musulmán para llegar a reconciliar unos y otros y evitar que el conflicto se transformara en un conflicto religioso. Pues algún día los Seleka que estaban en el poder cogieron al pastor protestante y llevaron a la cárcel. Y el cardenal, todavía no era cardenal, era arzobispo, se enteró, pues se fue a la cárcel, buscó una silla, se sentó allí a la puerta de la cárcel y dijo: yo no voy a vivir más en el obispado hasta que salga el pastor protestante que está aquí dentro. Pues los guardianes de la cárcel asustados, Dios mío, un arzobispo sentado a la puerta de la cárcel. Cuando llegó la noche, mandó llamar a gente que le traigan un colchón porque iba a dormir a la puerta de la cárcel. Y los cristianos empezaron a decir: oye, vamos también nosotros a dormir al lado de nuestro obispo, a la cárcel. La noticia llegó a la presidencia. El presidente, que se había autoproclamado que era musulmán, se asustó. Dios mío, un obispo que duerme a la cárcel. El día siguiente todas las radios internacionales van a hablar del tema y lo mío se acaba. Llamó al jefe de la cárcel: oye, hay que soltar a ese pastor porque esto ya supera mis capacidades. Para que os diga,
veáis como cuando hay algo de valentía con riesgo de vida, porque es muy peligroso eso, o consigues o fracasas, pero con fe todo se alcanza. Otro testimonio, esta vez en mi diócesis de Bangasú. Habéis oído hablar de Juan José Aguirre, es mi obispo. Pues cuando los antibaracas llegaron a la diócesis, atacaron un barrio musulmán. Todos los musulmanes huyeron a la mezquita. Y los antibaracas allí disparando a todo musulmán que saliera de la mezquita. El obispo cruzó la ciudad andando en medio de las balas para ir a la puerta de la mezquita a decir: si queréis me matáis, pero aquí estoy. Pero claro, la gente decía: vamos a matar a un obispo. Y eso ya resquebraja todos los esquemas. ¿Cómo vamos a matar a un obispo? Pues el imán que estaba dentro de la mezquita salió para saludar al obispo, le dispararon justo a 1 metro del obispo. Se cayó, murió. El obispo le tuvo que recoger en sus brazos para llevarlo en medio de las varas al hospital. Luego consiguió que los cascos azules pudieran sacar a los musulmanes y los llevó al obispado para protegerlos. Ahora mismo hay 2.000 musulmanes protegidos en el recinto del obispado, en el seminario menor. El seminario ya no funciona porque está ocupado. La catedral ya no funciona porque está ocupado. Porque era necesario, prioritario, proteger a la minoría perseguida, aunque sea minoría musulmana, siendo obispo. Y eso hace que hay algunos que no entienden, algunos cristianos, sobre todo protestantes, que dicen: pero ¿cómo se puede profanar nuestra catedral con esa gente? Y el obispo siempre explicando: la caridad va más allá de lo humano. Es amar al prójimo, incluso si él te odia, tiene que amar. ¿Tenemos tiempo u otra anécdota? No hay tiempo. Pues, ¿qué he entendido yo de todo esto y de toda mi vida, de toda mi experiencia? Muchas cosas. La primera cosa es la frase que me dijo el obispo que me acogió en Congo. Después de oír mi historia, me dijo: cuando uno pasa por momentos duros como los tuyos, hay 2 posturas posibles. O te conviertes en un extremista, malo, radical, violento, odioso, o te conviertes en un hombre pacífico, generoso y solidario. Y me dijo: elige lo segundo. Aquella frase sigue grabada en mi corazón. Cuando pasas por momentos difíciles, llegas a ver que realmente la vida es mucho más grande de lo que pensamos. Y llegas a minimizar, a relativizar las pequeñas cosas que nos pasan en la vida, que realmente no son nada. Hay cosas mucho más peores en la vida. Y cuando tienes fe, vas superando cada una de esas cosas difíciles de la vida. Así que yo os animo de verdad, si tenéis que pedir algo en vuestra vida, decir lo mismo que los apóstoles: Señor, aumenta mi fe. Es lo básico, lo esencial, lo más importante. Y eso te ayudará toda la vida. Pues, sí.